Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy les traigo esta propuesta que es una capucha con cuello. Es muy fácil de realizar y como verán podrán hacerlo en todas las tallas y en la combinación de colores que quieran. Pueden combinar, como en este caso hice unas rayas en la capucha, hacerlo liso o la capucha de un color y el cuello de otro. ¿Sí? Si se les ocurre alguna otra propuesta, bueno, genial, y me la comentan. Aquí lo podemos ver estirado, como verán, es como un rectángulo, es una combinación de un rectángulo y aquí haríamos en círculo el cuello. ¿Sí? Es muy fácil, van a ver, aquí les voy a mostrar el otro también abierto, ven la diferencia, este lo hice para niño, ¿sí? De 10 años y este es para adulto. Pueden trabajar con el material que quieran, en este caso utilicé un cashmere 100% acrílico, pero el material que quieran, no hay límite. Y solamente van a utilizar menos de 100 gramos, dependiendo la talla que ustedes quieran realizar y el tamaño que hagan, pero con 100 gramos van a poder hacer su capucha tranquilamente. Lo primero que vamos a hacer es realizar una base de cadenas. ¿Sí? Empezamos con un nudito deslizado y vamos a realizar la cantidad de cadenas que quieran, ¿sí? Hasta lograr la medida que deseen. La medida de esta tira de cadenas tiene que ser de hombro a hombro. ¿Sí? Van a medir de hombro a hombro pasando por la cabeza. Aquí tengo la capucha, ven, avanzada, y esta es la base de cadenas que necesitan, ¿sí? Todo este alrededor. Esto es, aquí está la cabeza, este es un hombro y este es el otro hombro, ¿sí? Entonces ustedes necesitan hacer una cadena que vaya de un hombro, pase por todo arriba de la cabeza y vaya hasta el otro hombro, ¿sí? Esa es la medida con la que van a comenzar. Recuerden que pueden hacerlo en cualquier material, por eso yo les indico la medida que tienen que tomar, el material que quieran, las cadenas que quieran, ¿sí? No hay un límite. Si ustedes necesitan una guía, bueno, yo en este caso utilicé un cashmere 4.7, ¿sí? Semigrueso, acrílico, y lo trabajé con una aguja 4,5. Para la capucha original monté 70 cadenas, ¿sí? 70 cadenas. Aquí yo les voy a hacer una muestra más pequeña para poder ir avanzando más rápido y poder mostrarles en detalle el punto, ¿sí? Aquí tengo solo 20, pero 70 es en total en mi modelo, ¿sí? Una vez que tenemos la cadena con la cantidad de cadenas necesarias, vamos a levantar 2 cadenas más, ¿sí? Tomamos lazada y vamos a trabajar siempre en el rulito de atrás de la cadena y vamos a picar en la tercera, ¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3, en esta pico y hago una vareta. Sí, estas 2 cadenas que levanté solo son para de subida para empezar a trabajar, nada más, no cuentan como una vareta. Luego lo que hago es seguir trabajando varetas hasta llegar al final de la cadena. Una vez que hago la primera hilera, todos de varetas, voy a levantar nuevamente 2 cadenas, giro y en la primer vareta, ven, voy a tomar solo el rulito de arriba, o sea el que está más lejos de mí, y voy a realizar ahí mismo una vareta. Lo mismo voy a hacer con todos los
siguientes puntos. ¿Ven? Voy a tomar solo un rulito de la cadena y voy a empezar a trabajar varetas. Esto lo voy a repetir todas las hileras necesarias hasta lograr el ancho de rectángulo para mi capucha. Aquí tengo mi rectángulo terminado. Recuerden que en mi caso hice 70 varetas a lo alto y a lo ancho tengo en total 13 hileras, ¿sí? 13 hileras, todas trabajadas en canalé, como les expliqué. Les voy a pasar un par de medidas como para que lo tengan en cuenta. En el largo me quedó unos 60 centímetros y en el ancho tenemos unos 22 centímetros. Una vez entonces que tengo esta pieza, ven que es simplemente un rectángulo, lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad. Yo, para agilizar el tema de la hebra, no, cuando terminé, ven, lo dejé, no corté la hebra, entonces ahora voy a trabajar con esta misma hebra. Lo que hago es unir, entonces así, lo doblo a la mitad, ven, me va a quedar todo esto, que esto simplemente lo que voy a hacer es unirlo. Lo pueden unir con costura, con puntos deslizados, con medios puntos, ¿sí? Con cualquier forma envolvente ustedes pueden realizar esta unión. Lo que voy a hacer yo simplemente va a ser medios puntos, ¿sí? Me parecía lo más fácil. Paso así la hebra, ¿ven? El primer rulito, hago una cadena y luego simplemente lo que voy a hacer es unir, ¿ven? Vareta con vareta, esto es súper fácil, miren, porque tenemos las varetas que nos permiten unir y enganchar más que nada el ganchillo de forma muy fácil, miren. Esto simplemente lo voy a repetir hasta el final, que sería aquí. Bueno, una vez que tenemos entonces esta la parte de superior ya lista, vamos a la parte inferior, que es hacer el cuello. Lo que vamos a hacer es tomar esta capucha del lado de adentro, ¿sí? De donde quedó la costura, ¿sí? La unión, porque luego cuando lo damos vuelta, ven, si yo hiciese esto y lo doy vuelta, la parte de adentro es la que se va a ver en mi cuello y la parte de afuera va a quedar para adentro, al revés que si lo hiciéramos del lado derecho. Entonces vamos a trabajar del lado de adentro de la capucha para evitar ese detalle. Aquí tienen varias opciones para trabajar este cuello. Es el momento en donde ustedes pueden jugar. Pueden realizar cambio de color y utilizar otro. Ven, por ejemplo, este rosa, miren qué lindo quedaría. Y tendríamos la capucha de un color y el cuello de otro. Pero sigue siendo una misma pieza. También otra cosa que pueden hacer, si se animan, es hacer cambios de color. Tanto en la capucha como en el cuello. Pueden hacer unas hileras de un color, otras de otro. Y jugar y formar así como rayas de colores, ¿sí? Bueno, tenemos la hebra. Hacemos un nudito para montar en la aguja. Tomamos nuestra primera hilera. Aquí vamos a identificar, miren, tenemos las hileras en forma vertical y las varetas nos van a quedar en forma horizontal, ¿sí? Vamos a trabajar estas varetas en forma horizontal y lo que vamos a hacer es realizar así, medios puntos, 2 por cada una de las varetas. ¿Sí? Vamos envolviendo esta vareta y hacemos el medio punto. ¿Sí? Este sería el primer paso. Llegué al final con los medios puntos y lo que hago aquí va a ser unir con el primer medio punto. De esta manera lo voy a cerrar.
con un punto deslizado, ¿sí? Detalle también para tener en cuenta es que si ustedes comienzan en este extremo, van a terminar en este, como les mostré recién, y la unión del cuello siempre va a estar en el lado del frente, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos la abertura de la capucha. Bueno, esa unión de las vueltas le va a quedar siempre en el centro. Si ustedes quieren evitar eso, es a modo de estético, simplemente no pasa nada. Lo que tienen que hacer es comenzar en otro lugar de la capucha. En vez de comenzar aquí, por ejemplo, podemos comenzar en la parte del medio. Entonces nos va a quedar esa unión en la parte de atrás. Ven, de esta manera voy a montar el punto y lo voy a realizar aquí en la parte de atrás. ¿Ven? Y es lo mismo, empiezo con 2 medios puntos por cada vareta horizontal, ¿sí? Muy fácil, es lo mismo. En vez de comenzar aquí, por ejemplo, podemos comenzar en la parte del medio. Entonces nos va a quedar esa unión en la parte de atrás. Ven, de esta manera voy a montar el punto y lo voy a realizar aquí en la parte de atrás. ¿Ven? Y es lo mismo, empiezo con 2 medios puntos por cada vareta horizontal, ¿sí? Muy fácil, es lo mismo. Aquí tengo entonces toda la vuelta de medios puntos donde lo cerré en la parte de atrás, ¿sí? Elegí esta opción. Por lo tanto, miren, terminé aquí, ¿ven? Mi medio punto, acá con un punto deslizado. Lo que hago es picar en el siguiente medio punto y hago otro medio punto, ¿ven? Sin levantar la cadena. Entonces de esta manera vamos a trabajar en forma circular. Para no perdernos, lo que vamos a hacer en el primer punto es poner un marcador. Si no tienen estos ganchitos, pueden utilizar una hebra, ¿sí? De otro color, cortan un pedacito de hebra y lo pasan, hacen un nudito o simplemente pasan la hebra. De esa manera también se puede marcar. Y luego lo que voy a hacer es realizar medios puntos. Ustedes aquí pueden elegir hacer los medios puntos como se presentan, ¿ven? O hacerlos en canales. Canales es tomando un solo rulito, ¿sí? Como hicimos anteriormente con las varetas, ¿sí? Y se les va a generar como estas onditas que quedan muy lindas. Yo voy a elegir esta opción, ¿sí? Estoy aquí llegando, ven, a la marca. Lo que hago es seguir, ven, con el medio punto. Y cuando llego aquí, retiro mi marca. Y sigo trabajando los medios puntos, ¿ven? Aquí voy a volver a colocar la marca para no perderme. Y sigo con los medios puntos. Esto es trabajar en circular, ¿sí? De forma circular. Hacer aquí es avanzar con estos medios puntos en forma circular hasta lograr el alto deseado de mi cuello. Aquí avancé entonces con las vueltas. En total realicé 12 vueltas, incluyendo la primer hilera, ¿sí? De medios puntos. Una vez que llego al final, ven, aquí tengo mi marca, la voy a quitar. Voy a realizar el último medio punto y a continuación voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Siempre en canales. Hago el punto deslizado y termino, ven, saco hebra y de esta manera lo voy a hacer la terminación para realizar una puntada escondida, ¿sí? Esta puntada yo la enseño, tengo un videito en donde enseño paso a paso para realizarla.
Aquí se las voy a mostrar cómo se hace. Miren, vamos a tomar por donde queremos que termine, ¿no? Este punto, ¿ven? Y vamos por aquí. Bueno, lo que vamos a hacer es simular una cadena. Lo que hacemos es colocar la hebra, introduciendo así en la cadena, lo pasamos para atrás y lo volvemos a pasar por la cadena en sí. ¿Ven? Es muy fácil esta terminación y miren qué prolija que queda. De esta manera simulamos una cadena. ¿Sí? Así de fácil. Luego vamos a rematar acá atrás para perder de paso la hebra y hacemos un nudito. Y así nos queda terminado, ven, la capucha con el cuello. Aquí tengo entonces otra propuesta, como les decía, en donde combiné dos colores en la parte de la capucha. Y el cuello lo hice con uno de estos dos colores, ¿sí? También quiero aprovechar para que noten que también del lado de adentro queda muy bueno la textura que se hace, ¿ven? Ese sería el lado de revés y este es el derecho, ¿sí? Así que tranquilamente lo pueden usar de cualquiera de los dos lados, que va a quedar muy bueno. Entonces, vamos a realizar este cambio de color. Les voy a indicar cómo lo realicé en este caso. Volvemos a esta muestra, ¿sí? En la cual tengo solo dos vueltas, ¿sí? Dos hileras de varetas, ¿bien? Con un color, sea el que hayan elegido. Aquí estoy en donde debería realizar la última vareta. Bien, entonces voy a tomar lazada, voy a hacer la vareta solo por la mitad, ¿sí? Sin cerrar. Voy a dejar los dos rulitos en el ganchillo. Voy a tomar el otro color, dejando una hebra, ¿sí? Para que luego podamos rematar. Tomo, ven, en el gancho y la paso por los dos rulitos que quedaban en la hebra, ¿sí? Luego, ven, sujeto así, estiro un poquito como para que me quede más apretado. Y luego esta hebra va a quedar reservada, la hebra del color que venía trabajando va a quedar reservada, no la voy a cortar. Y voy a empezar a trabajar con el siguiente color. En este caso haría 2 cadenas, giro y empiezo a realizar varetas en canales. Entonces de esta manera voy a ir cambiando el color. Voy a hacer las hileras que quiera de este tono y luego voy a volver a cambiar. Les voy a mostrar cómo. Estoy nuevamente en esta parte, ¿sí? En el final hice 2 vueltas del otro color. Voy a empezar con la última vareta. La dejo por la mitad sin terminar. Tomo la hebra con la que trabajé anteriormente y la paso por estos dos rulitos. ¿Sí? Que no quede tirante, para que, así un poquito flojo, para que luego cuando sigamos tejiendo no quede fruncido, ¿sí? Entonces aquí haríamos las 2 cadenas, giramos y empezamos a trabajar con el siguiente color. Y así todas las vueltas que ustedes quieran dar. No hay problema con eso. Esto no se preocupen que luego lo vamos a tapar aquí, ¿ven? Con la primera hilera de la primera vuelta, perdón, de medios puntos, lo vamos a tapar. Vamos a ir agarrando esas hebras y no se van a ver para nada. Quédense tranquilos que va a quedar prolijito. Bien. Bueno, eso es lo único diferente, digamos, si usamos varios colores. Para el diseño, que es solo toda la capucha de un color y el cuello de otro, es muy fácil, porque aquí hacemos una división, ¿no? Tejemos la capucha de un color y el cuello de otro. Una vez que ya lo tienen listo, lo doblamos hacia adentro y ahí tenemos la capucha. ¿Ven? La capucha con cuello terminado.
Vamos a ver un par de medidas como para que les sirva de guía. En total me quedó de 42 centímetros, con cuello incluido. Vamos a ver, aquí más o menos la capucha tenemos unos 31 centímetros y unos 11 de cuello. ¿Sí? El ancho, como ya les dije, depende del contorno de cabeza y si ustedes quieren dejar un borde o no para doblar. Pero en este caso tenemos unos 23 centímetros aproximado, 22, 23. ¿Sí? Tenemos en el ancho unos 20 centímetros. En el largo de capucha 27 y medio, casi 28. El cuello unos 10 centímetros. En total tenemos unos 38. Acá llegamos. Espero que les guste, que puedan realizarlo para regalar o para ustedes mismos y que queden contentos con su trabajo, ¿sí? Si me olvidé en el paso a paso de explicar algo, bueno, me pueden dejar sus preguntas, sugerencias o lo que quieran en comentarios y ahí nos vamos a estar conectando, hablando y compartiendo experiencias. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.